quieres ser libre, arrepiéntete y verás. Bendecimos al Señor por la llegada de este día lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Hoy se nos invita a meditar el capítulo 4, versículo 43 al 54 del Evangelio según San Juan. Este texto nos refiere que Jesús venía de Jerusalén y que pues era recibido con una gran bienvenida allí en Galilea. Y nos dice el texto, Jesús era consciente de que ningún profeta es bien estimado en su propia patria. En Caná, donde había realizado el primer milagro, en donde Jesús había convertido el agua en vino, milagro al que llama el evangelista San Juan signo, y aparece otro, el segundo de los signos, es hacia un funcionario real allí en Cafarnaúm. En ese momento se aparece este hombre extranjero que tiene que pasar por un proceso de fe, en donde el hombre creerá si Jesús al principio baja con él. Este funcionario creería que si Jesús lo acompañaba a su casa, se podría realizar el signo. Él quiere ver, él quiere mirar que Jesús cure a su hijo. Y en el fondo, esta actitud es la actitud normal de todos nosotros. Queremos que Dios nos cumpla todas nuestras peticiones y que nosotros las podamos ver. No nos damos cuenta que esto es una falta de fe. El funcionario vuelve a pedir y de nuevo recibe la misma respuesta del maestro. Y a pesar de la actitud dura de Jesús, el de no querer ir con el funcionario a curar a su hijo, o también el hecho de decirle, ustedes lo que quieren ver signos y les falta fe, el hombre no se rinde, sino que insiste, baja antes de que mi hijito se muera. Al fin y al cabo, aquel padre lo que estaba pidiendo y cumpliendo lo que Jesús nos había dicho, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Pero el maestro sigue firme, no responde y no va a la casa de aquel hombre y repite las mismas palabras, pero de otra forma. Vete, ya tu hijo está sano. Tanto la primera como la segunda respuesta, Jesús lo que pide es fe, mucha fe. Y es posible que el funcionario por fin haya creído que su hijo estaba curado. Y el gran milagro se cumple sin ver la señal, sin ver ningún prodigio. El hombre cree en la palabra de Jesús y por eso vuelve a su casa. No debe haber sido fácil para aquella persona. Este evangelio me recuerda yo cuando tenía 7 años de edad, más o menos 7, 8 años, rondaría por esa edad. Y recuerdo a mi catequista, la maestra Mayra, que me enseñó muchas verdades esenciales de la fe católica, pero también me castigaba muchísimo cada vez que nos equivocábamos en nuestra respuesta. Y una vez nos preguntó a todos los del grupo, ¿cuántas personas hay en Dios? Y yo como un rayo levanté la mano y entusiasmado respondí inmediatamente con seguridad, 3 maestra, y en voz alta añadí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como debe ser. Mis compañeros me veían con envidia y las muchachas me veían con admiración. Como debe ser. Algo me decía que iba muy bien en mi respuesta, porque acto seguido mi catequista me lanzó una caterva de preguntas y yo las agarré todas. Seguidamente me lanzó otra pregunta y se las contesté y enseguida con más ímpetu, seguridad y en voz alta. Bien, como debe ser. Pero no me di cuenta que la maestra estaba preparando una conchita de mango para que yo me resbalara. Cuando nos preguntó, ¿y cuántos dioses hay? Ante esta pregunta me resbalé. 3 dioses, maestra. Y caí. Boca abierta, me gritó. No son 3 dioses, son 3 personas y un solo Dios. La catequista se me acercó y me dio un tremendo tirón de oreja en la oreja derecha que me dejó retumbando el oído y casi veía al diablo. Llorando y acariciándome la oreja derecha, levanté la mano como en ademán de pegarle a la maestra, pero no era para pegarle, sino para defenderme. Y de ahí casi me arranca la oreja izquierda. Y aquí sí es verdad que vi al diablo completo. Es decir, mi maestra Mayra, en lugar de mostrarme a Dios, lo que terminó por mostrarme era el mismo demonio que era ella misma. Mis compañeros se reían de mí. Bien, se burlaban. Esto no debe ser. Y me dio la impresión incluso que hasta Dios se reía de mí. Pero no se reía, bien, y tampoco me le iba a enfrentar a Dios, porque eran 3 personas para uno solo, ¿ok? Y además, él no se estaba burlando, él se reía conmigo. Y todo aquel que se ríe conmigo, en el fondo me está diciendo que te amo. Fe es creer que Dios te ama y que está siempre a tu lado, en tu risa y en tu llanto.
Creo, Señor, pero aumenta mi fe. En el Evangelio de hoy aprendo esto. El verdadero milagro de la fe es creer en la palabra de Jesús, aún sin ver, como nos lo dice el Evangelio según San Juan, pues en el camino de la fe nos encontramos palabras y silencios, muchas luces y muchas sombras. Es creer y las cosas van a pasar, como el funcionario del rey que preguntó a qué hora había empezado la mejoría de su hijo y le contestaron, ayer como a la 1 de la tarde. A esa misma hora Jesús le había dicho, ya tu hijo está sano, y creyó en todo y lo que le había dicho Jesús con todos los de su casa. Hagamos esto como tarea. Hoy es bueno que nos hagamos una pregunta. ¿A qué hora Jesús nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos? Tu hijo, tus padres, bien, todos están sanos. Nos falta a veces fe. Oremos desde el Evangelio. Jesús, tú eres la palabra del Padre, la que ha venido al mundo para salvarme. Tú quieres transformarme y que yo te acepte libremente. Ayúdame a creer que tú estás conmigo en cada experiencia de mi vida y con toda mi familia, incluso en este tiempo de pandemia. No me dejes y que yo siempre te descubra en aquella fe que tú me llamas a vivir. Amén. Hoy encontré una frase en la carta a los Hebreos 4:12, que nos puede servir para iluminar esta meditación. Dice así: es viva la palabra de Dios y eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu, hasta junturas y las médulas, y estruja los sentimientos y los pensamientos del corazón. Eso hace Dios con nosotros. Amén. Mujer, ya no está quien te acusaba, los que a ti te señalaban huyen de su propio mal.